escuchan? Bueno, para aquellos que no me conozcan, soy Carlos Piedrabuena, egresado de esta universidad, profesor titular desde este año en la misma, y miembro de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuya lugartenencia, cuyo consejo de lugartenencia integro. Bueno, y me vengo desempeñando como coordinador de estas jornadas que hemos encarado este año en forma conjunta con la Universidad Católica de La Plata. Como ustedes recordarán, los que estuvieron presentes en la sesión anterior, mejor dicho, perdón por el tema de la deformación profesional, ¿no? En la sesión anterior ahora, gracias. Focalizamos nuestra atención en la presentación del problema. En esa oportunidad decíamos que el conflicto de Medio Oriente, un conflicto lleno de incógnitas e incertidumbres, no pretendíamos que ustedes tomaran un conocimiento acabado del mismo, sino que la idea era entusiasmarlos para que empecemos a caminar juntos en esta temática tan compleja e interesante e importante para nuestra civilización. Estas jornadas, vuelvo a repetir, como dije el mes pasado, podría haberse enfocado desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, sociológico, cultural, religioso, y podríamos seguir citando distintas aristas. Bueno, es que el tema las incluye a todas. De ahí su complejidad y la profundidad en el tiempo. Nosotros vamos a focalizar la atención desde el punto de vista de la teología política. En esta segunda sesión, en la cual van a participar del panel la doctora Marina Saglietti y el licenciado Gustavo Anjus, vamos a ver las raíces profundas del conflicto. En el caso particular del licenciado Anjus, va a focalizar su atención aproximadamente 5.000 años atrás para hacer un barrido en 35 o 40 minutos hasta principios o las primeras décadas del siglo XX. A partir de ahí va a tomar la posta la doctora Marina Saglietti, que va a prestar atención a prácticamente todo el siglo XX. Me parece que el desafío es interesante, sobre todo en una temática que va tomando distintas aristas. Yo comentaba minutos atrás con mis colegas que trabajando en la evaluación de una tesis doctoral de otra universidad en ciencia política, un doctorando norteamericano ha presentado una tesis doctoral sobre esta amenaza global que tiene que ver con el ISIL desde una óptica muy interesante, pero vinculada al terrorismo. Y dentro del terrorismo, también muy interesante, porque no la dirige solamente al tema de los fundamentalismos políticos, verdadero cóctel de política y religión, como saben ustedes, ni tampoco a el terrorismo clásico vinculado a los tribalismos, sino que lo enfoca desde el punto de vista del comunitarismo. Bueno, esto es interesante, pero es una lectura distinta. Bueno, antes de presentar a los panelistas, quería pedir disculpas porque el tercer panelista que iba a disertar a través de una teleconferencia, lamentablemente por motivos ajenos a nosotros, no lo ha podido hacer. En realidad es una lástima
para todos y en particular para los que somos miembros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, porque la ponencia de él estaba vinculada con 900 años de vigencia de la Orden en la Tierra Santa. Bueno, entonces, antes de presentar a los panelistas, dejo el micrófono en manos de la doctora Zaglietti, que quiere decir unas palabras. Simplemente antes de comenzar nuestra conversación con ustedes, primero buenas tardes, queremos agradecer el licenciado Angius y yo, Marina Zaglietti, a la lugartenencia argentina de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y a la Universidad de La Plata, que nos ha permitido este centro, la posibilidad de estar compartiendo con todos ustedes nuestras impresiones. Gracias. Bueno, el licenciado Angius es coronel retirado del Ejército Argentino del Arma de Caballería, oficial de Estado Mayor, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, licenciado en Estrategia y Organización por el Instituto Superior del Ejército, ha cursado una maestría en Estrategia y Geopolítica en el IESE también, ha dictado cátedra en la Universidad de la Marina Mercante, en concreto Relaciones Internacionales y Diplomacia, ha sido coordinador de la maestría en Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional, institución donde también se desempeñó como adjunto en la materia Defensa Nacional. Es profesor de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, y en lo que interesa dentro de su vida profesional vinculado a nuestra temática, vamos a decir que se ha desempeñado como agregado de defensa en las embajadas de Egipto, Kuwait y Arabia Saudita. Además es autor de distintos artículos de su especialidad. Buenas tardes. Bueno, para iniciar con el tema, yo me atengo al título que me habla de las raíces profundas del conflicto en Medio Oriente. Primero vamos a tratar de ubicarnos. ¿Cuál es el Medio Oriente? Cuando decimos Medio Oriente, ¿de qué zona del mundo estamos hablando? Eso es Medio Oriente u Oriente Medio en el concepto occidental. Este concepto de Oriente Medio, Cercano Oriente, Lejano Oriente, surge en Europa en la Edad Media, aproximadamente alrededor del año 1000, cuando se inician las cruzadas, y luego continúa con la Edad Moderna a raíz de los descubrimientos geográficos, América y la posibilidad de los portugueses cuando dan la vuelta al Cabo Buena Esperanza y logran llegar a la India. Si esto es Oriente Medio, ¿cuál es Cercano Oriente? El Cercano Oriente es Turquía. ¿Pero por qué? En la época de las cruzadas, cuando surge este concepto, Turquía en realidad era el Imperio Romano de Oriente. Entonces, teníamos acá, imagínense que no dice Turquía, sino que dice Imperio Romano de Oriente. ¿Y cuál es el Lejano Oriente? El Lejano Oriente es, en principio, la India y China, lugares de donde llegaban a Europa seda, marfiles tallados, especias, clavo de olor, pimienta o maderas nobles. Luego, cuando ya en el siglo XVII, cuando los europeos llegan a India y China por mar, incorporan a la idea del Lejano Oriente al Japón. En la Edad Media y Edad Moderna no se conocía la existencia del Japón, se sabía de la India y de China. Bueno, a partir del momento que estamos ubicados en el mapa, acá vemos una ampliación con los países que actualmente ocupan esa zona. Vamos a ver, Medio Oriente, raíces antiguas del conflicto en Medio Oriente. En realidad, el conflicto en Medio Oriente podríamos decir que se inicia con la existencia del primer hombre sobre la tierra, porque en esta zona del Medio Oriente ha habido conflictos
desde que el mundo es mundo. Para darnos una idea, el antiguo Egipto combatía contra los hititas en esta zona. Las guerras, las batallas entre egipcios e hititas se daban en Medio Oriente, que en esa época era un territorio apenas poblado. Si continuamos viendo la sucesión de hechos, nos encontramos con la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Abraham, el patriarca Abraham, tuvo dos hijos. Isaac, el padre de todos los israelíes, que lo tuvo con su esposa, e Ismael, el padre de todos los árabes, que según nos cuenta el Antiguo Testamento, cuando estos tres visitantes le prometen a Abraham que va a tener un hijo, la esposa no le cree, dice: vos sos viejo, yo soy vieja, ¿cómo vamos a tener un hijo? Si querés tener un hijo, tener relaciones con la empleada. La esclava queda embarazada y 2 meses después queda embarazada la esposa, con lo cual se le armó un grave problema a Abraham. Lo solucionó. Uno de los hijos del padre de los israelíes, el otro es el padre de los árabes. Lo interesante es que los árabes, o Mahoma en el Corán, reconocen también esta ascendencia mítica o leyenda, si lo queremos decir, pero algo de cierto tiene. A partir de ahí, Isaac engendró a Jacob, nieto de Abraham, y Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos son los padres de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, en un periodo de sequía, recuerden la historia de José, se refugian en Egipto, viven en Egipto 400 años, en las mismas condiciones en que vivía el pueblo egipcio de la época. Los israelíes, cuando vivieron en Egipto, no vivieron esclavizados. Vivieron en las mismas condiciones que vivía el pueblo egipcio de la época, que eran, durante el periodo que bajaba el río Nilo y quedaba el limo fértil, se trabajaba la tierra y se hacían los sembradíos, y en el periodo que el Nilo crecía, todos los habitantes de Egipto trabajaban en las obras que disponía el faraón, que no eran solamente construir una pirámide, también se hacían caminos, se hacían represas, se hacían mejoras en el territorio, y esto lo hacían todos los habitantes de Egipto. Continuamos, ya ustedes recordarán, cuando José recibe a sus hermanos, luego busca a sus padres, se retira el pueblo de Israel de Egipto con Moisés, 40 años en el desierto, en la península del Sinaí, rumbo a la tierra prometida. Mi señora me dice que Moisés estuvo 40 años en el Sinaí sin llegar a la tierra prometida porque como era hombre no quería preguntarle a nadie para dónde quedaba el camino. Pero bueno, en realidad la Biblia nos dice que era para que nadie de los que salió de Egipto llegue a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, el pueblo de Israel ingresa en lo que ahora es el Estado de Israel de oeste a este, porque llegaron por tierra y avanzaron por tierra y empiezan a ocupar la tierra prometida, por supuesto, una ocupación militar. Combatían contra los pueblos que estaban viviendo en ese lugar, ocupaban sus ciudades, con algunos firmaban algún tipo de acuerdo y alianza y comenzaban a convivir, otros eran derrotados, aniquilados o esclavizados. Pero ¿qué pasaba? En la misma época que el pueblo de Israel está ingresando en la tierra prometida, producto de alguna de las tantas glaciaciones, en Europa había también migraciones. Ustedes saben que los griegos llegan a lo que ahora conocemos como Grecia desde el norte de Europa. Y entonces tenemos en Grecia 3 pueblos distintos: los dorios, los jónicos y los ocupantes originales, que eran una especie de
el grupo originario negroide, porque eran de los primeros que habían salido de África y habían ocupado tierras alrededor del Mediterráneo. Uno de estos grupos griegos, que ya eran grupos marinos, se habían lanzado al mar, buscando tierra donde ubicarse, llega a la tierra prometida de este a oeste, llega por mar, desembarca en el territorio que al día de hoy ocupa el Estado de Israel y también comienza a ocuparlo. Y por supuesto llega un momento que entra en conflicto con el pueblo de Israel. Este pueblo son los filisteos. Los dos buscaban lo mismo, un territorio donde aposentarse, donde llevar adelante la vida. Luego de diferentes encuentros y batallas, llegan a un acuerdo no escrito. La masa del territorio lo ocupa Israel y los filisteos ocupan una franja costera, eran un pueblo marino, mas se mantuvieron próximos al mar, ocupan una franja costera en el sudoeste de lo que ahora es el territorio de Israel. Y convivieron con sus más y sus menos a lo largo de la historia. ¿Qué sucede con el reino de Israel? El reino de Israel, que primero es un reino unificado, cuando ocupan el territorio, reparten el territorio entre las 12 tribus de Israel, en forma proporcional al número de cada tribu. Había tribus más numerosas, tribus menos numerosas. La tribu más numerosa de todas era la tribu de Judá, que al mismo tiempo de ser la tribu más numerosa era la tribu más belicosa. Y la tribu menos numerosa era la tribu de Benjamín. Benjamín, en el antiguo idioma israelí, Benjamín significa hijo de la vejez. Benjamín era el menor de los hijos de Jacob. Entonces, cuando llega a este momento, la tribu de Benjamín era la más chica, porque su padre original había tenido, digamos, menos tiempo para tener hijos. Y entonces a Benjamín no le dan territorio en el Estado de Israel, y los integrantes de la tribu de Benjamín van a vivir en el mismo territorio asignado a Judá, a la tribu de Judá, que era más o menos el 50% del total del reino de Israel. Luego, por divergencias internas, este reino se parte en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. El reino de Israel es invadido por los asirios y, siguiendo una práctica normal de la época, los israelíes son deportados, son enviados a vivir a otro territorio. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se buscaba con esta práctica? La creencia normal de los pueblos en ese momento era que los dioses que los protegían eran los dioses del lugar, y que cuando un pueblo era trasladado a un territorio lejano, los dioses quedaban en su territorio original, y entonces este pueblo perdía la protección de sus dioses, con lo cual le quitaban su espíritu, su ánimo. Por eso, en la época de Jesús, cuando hablan de los samaritanos, dicen que los samaritanos, al ocupar un territorio que había sido de Israel, le rendían culto al Señor, pero al no ser judíos no los aceptaban. ¿Por qué los samaritanos rendían culto al Señor? Porque con este criterio dijeron: si estoy en esta tierra, el Dios de esta tierra es el Dios que adoraban los judíos. Bueno, estas 10 tribus originales se pierden en la historia. El reino de Judá continúa varios siglos luego del reino de Israel, y por eso nosotros a los israelitas en el vocabulario normal les decimos judíos, no les decimos israelitas, les decimos judíos, porque la que sobrevivió claramente identificada es la tribu de Judá. La tribu de Judá también
llega un momento que es ocupada, son enviados por al imperio persa con el mismo criterio de desplazamiento y luego vuelven. Este criterio de desplazamiento no lo utilizaban solamente los pueblos del Medio Oriente. Esta misma idea para sojuzgar a un pueblo belicoso lo aplicaban, por ejemplo, los indios incas. Todos nosotros conocemos la localidad de Quilmes, pero los indios Quilmes son originarios de la provincia de Tucumán. ¿Quiénes los trasladaron de Tucumán al lugar actual de Quilmes? Los españoles, que le copiaron la práctica a los incas. Como ven, el mundo es mundo y el ser humano es ser humano en cualquier época de la historia y en cualquier región o cultura. Seguimos con la idea del pueblo judío. Los judíos vuelven a su tierra prometida, ocupan nuevamente Jerusalén, reconstruyen parte del templo y continúan su vida ahí hasta que llega el Imperio Romano. El Imperio Romano ocupa el territorio, los judíos pasan a ser una provincia del Imperio Romano, con una sucesión de levantamientos, enfrentamientos contra el poder romano. De hecho, Barrabás, el delincuente que el pueblo pide que pongan en libertad en lugar de Jesús, estaba preso porque había encabezado un levantamiento contra los romanos. Hasta que en el año 70 aproximadamente, producto de una rebelión y de la respuesta romana, se produce la diáspora del pueblo judío. ¿Que a dónde van fundamentalmente? Se distribuyen en el Imperio Romano, o sea, fundamentalmente en Europa, en toda Europa. Algunos, muy pocos, quedaron viviendo en la tierra prometida y otros, menos, se fueron al norte de África, lo que al día de hoy son los países árabes del norte de África. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Los judíos, digamos el 90% del pueblo judío en el año 70 se va del actual Estado de Israel, del territorio actual del Estado de Israel. La diáspora significa eso. ¿Quién quedó viviendo en ese territorio que ha sido abandonado por los judíos? En principio, sus vecinos. Y todos los vecinos avanzaron sobre el territorio que estaba quedando libre, que estaba quedando desocupado porque los judíos se retiraban. Bueno, ¿qué podemos decir ahora? Hablamos de los filisteos. Los filisteos, estos enemigos históricos del pueblo de Israel, quedaron viviendo en su zona, la que ocupaban próxima al mar, y ocuparon parte del territorio israelí cuando los judíos, del territorio del reino de Judá, cuando los judíos se retiran. Los judíos pasan aproximadamente 1900 años viviendo en lo que ahora es Europa, Imperio Romano, repartido por lo que ahora es Europa. El territorio israelí queda ocupado por todos estos pueblos que eran sus vecinos en el momento que lo abandonaron, y alrededor es ocupado por el Imperio Turco, el Imperio Árabe, y acá vemos dónde se ubican los conflictos. Esta sería la zona donde quedaron viviendo los filisteos. Esto sería el actual territorio de Israel. Aquí vemos la ubicación de los lugares más importantes actualmente. Y a fines del siglo XIX aparece una persona, el doctor Teodoro Herzl, con una idea particular, que es la de crear nuevamente el Estado de Israel. Y a este hombre se lo conoce normalmente como
el fundador del sionismo, de la idea sionista, en la idea de crear nuevamente el país de Sion, o sea, el país de Israel. Logra hacer una serie difundir su idea, logra crear un congreso, y en este congreso en Basilea se inicia el accionar del sionismo internacional para lograr nuevamente un territorio. Nosotros sabemos que para que un Estado exista tiene que tener un territorio, un pueblo y una organización político-estatal aceptada por este pueblo. ¿Cuál era el problema de los judíos hasta este momento? Eran un pueblo, tenían una organización político-estatal reconocida por ellos, que se manejaba a través de las sinagogas, pero no tenían territorio. Mientras no tuvieran territorio, nunca iban a poder proclamarse como un Estado o un país. Inicialmente se manejaban varias ideas con respecto al territorio. No era exclusivamente el actual territorio israelí. Aunque les sorprenda, una de las ideas de Teodoro Herzl era crear una nueva Israel en la Mesopotamia argentina. Y esta idea tampoco era de él. En el siglo XIX, Napoleón III, emperador francés, viendo lo bien que le servía a los intereses de Gran Bretaña el hecho de que Uruguay sea un país independiente, quiso copiar la idea y así como envió a Maximiliano de Habsburgo para ser emperador de México y tratar de crear en América un imperio aliado de Francia, también quiso independizar la Mesopotamia como un estado similar a Uruguay. Esta idea la toma Teodoro Herzl y plantea que un posible lugar para el Estado de Israel era la Mesopotamia argentina. Y había otro lugar más que no me acuerdo cuál era ahora. Bueno, de todas las ideas posibles, termina aceptándose que lo mejor es volver a crear el Estado de Israel en la tierra prometida. Pero acá voy a hacer un alto. Yo les hablé a ustedes de los filisteos. Esto, dicho en castellano, parece el nombre de un pueblo. Ahora recordemos, los filisteos de origen griego, para escribir filisteo, filisteum, lo escribían con PH. Con el paso del tiempo y las deformaciones propias de cada idioma y cada vocabulario, esta palabra filisteos terminó siendo palestinos. Fíjense, la P, PH, la F, la L, la S, la T y la S final. Es un problema de pronunciación. Entonces, cuando vemos el actual conflicto entre Israel y los palestinos, nos damos cuenta que en realidad es el conflicto original de Israel y los filisteos. ¿Qué podemos decir ya más próximos a nuestra época? El sionismo, la idea de Teodoro Herzl, promovía crear un hogar para el pueblo judío, promoción de asentamientos judíos de agricultores, artesanos y comerciantes ya decidido en Israel. Para eso el sionismo obtenía fondos en Europa por medio de donaciones y actividades comerciales y enviaba colonos judíos a que ocuparan determinadas partes de lo que era Palestina, compraban el territorio y se instalaban y hacían actividades agrícolas. Este es el origen de los kibbutz. Los primeros colonos judíos en lo que ahora es el Estado de Israel fueron a trabajar la tierra, enviados por el movimiento sionista. También el sionismo decía que los judíos que se instalaran en estos territorios debían vivir de acuerdo a las leyes de cada país. O sea, inicialmente no provocaron conflictos y
aceptaron vivir conforme a las leyes del territorio del país donde se habían asentado. Si pensamos esto desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta 1949, cuando se declara la independencia del Estado de Israel como una afluencia permanente de judíos europeos, ya sea de Europa Oriental, Europa Central o Europa Occidental, a Israel, se van a dar cuenta cómo fue aumentando nuevamente la población de israelíes o de judíos en lo que ahora es el Estado de Israel. También desarrolló la idea del fortalecimiento de la conciencia de los judíos como Estado y medidas preparatorias para lograr subsidios gubernamentales. Para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se había perdido parte de la cultura israelí, los judíos que habitaban en Europa, sobre todo los que habitaban en Europa Oriental y Europa Central, no hablaban israelí, hablaban yiddish, que es una especie de idioma alemán como si fuera un dialecto del alemán. De hecho, yiddish es una deformación de la palabra Jüdisch, que es judío en alemán. Cuando se crea el Estado de Israel en 1949, la mayoría de la población judía del Estado de Israel hablaba yiddish y no hablaba israelí. Y hay un debate muy interesante en el Congreso israelí planteando qué idioma se debía adoptar como idioma oficial del Estado de Israel. El israelí, el yiddish o los dos. Triunfa la posición de que para fortalecer la conciencia judía y el sentimiento de nacionalidad era importante que el idioma fuera el israelí solamente, con lo cual a partir de ese momento empieza a aumentar la cantidad de habitantes que hablan israelí, disminuye la cantidad de que habla yiddish y prácticamente la cultura yiddish que existió en Europa durante 1000 años ha desaparecido. Como dato también interesante, en esa época, en 1949, todavía vivía en lo que ahora es el Estado de Israel grupos de judíos de los que habían sido expulsados de España en la época de los Reyes Católicos, que hablaban un idioma similar al español. Bueno, este grupo, así como los que hablaban yiddish, ha desaparecido. El idioma israelí se ha impuesto en todo Israel. Aquí vemos una foto de Teodoro Herzl. Teodoro Herzl en el discurso inaugural del Congreso Sionista en Basilea. En el año 1900 había 20 kibutz instalados en Palestina, pero ¿qué era Palestina en ese momento? Pertenecía al Imperio Turco. Los ingleses, viendo que la política internacional llevaba a la Primera Guerra Mundial y en la idea de debilitar el poder del Imperio Turco, le prometen, vamos a ir un poco para atrás, fíjense, aquí vemos el Imperio Turco. El único país árabe independiente es Arabia Saudita, que en ese momento no era reino, no estaba reconocido como rey. Se le llamaba Jerife de la Meca. Es el antecesor del actual rey de Arabia Saudita. Era el máximo líder político árabe independiente y con poder propio. Entonces, para lograr el apoyo de los árabes en su guerra con el Imperio Turco, los ingleses le prometen al jerife de la Meca
que si contribuye al esfuerzo de guerra inglés en contra de los turcos, terminado la guerra, le van a reconocer la independencia total a Arabia, entendiendo por Arabia la totalidad de los países árabes asiáticos, de norte a sur, Siria, Irak, Palestina, Líbano, Jordania y la península arábiga, con todos los países que ahora hay independientes de la península arábiga. O sea, el jerife la Meca reclamaba todo lo que había sido el imperio árabe, con algo de razón. Había sido el imperio de su pueblo. Y los ingleses le dicen que sí, a cambio de que los ayude en la guerra contra los turcos. Se inicia la Primera Guerra Mundial. Me imagino que todos alguna vez habrán escuchado hablar de Lawrence de Arabia, este inglés que se desempeñó como espía o agente inglés y que fue el que dirigía a los árabes en su lucha contra los turcos, lo cual les permitió o ayudó o facilitó a los ingleses a ganar la Primera Guerra en esa zona del mundo. Pero ¿qué pasa? Terminada la guerra, Sociedad de las Naciones, por supuesto, como sucede en política internacional, manejada por las grandes potencias de la época, Primera Guerra Mundial, estamos hablando de Inglaterra y Francia, Estados Unidos no, porque no integró la Sociedad de las Naciones, declara que estos territorios que habían pertenecido al Imperio Turco pasaban a ser protectorados. ¿Por qué? Porque decía que los pueblos que habitaban esos territorios no estaban en condiciones de gobernarse a sí mismos y entonces en consecuencia debían ser gobernados por alguna de las grandes potencias mundiales hasta que estuvieran en condiciones de gobernarse. Resultado, los ingleses no cumplen su promesa a los árabes de reconocerlos como país independiente y establecen protectorados. La actual Siria y el actual Líbano fueron protectorados franceses y el actual Israel y la actual Jordania fueron protectorados ingleses. Si bien no cumplen la promesa de darle la independencia, continúan colaborando los ingleses diciéndole a los árabes que lo van a hacer, que están tratando de encontrar la mejor oportunidad, el mejor momento, que el mundo todavía no estaba pacificado, que era una zona conflictiva. Pero al mismo tiempo producen, por sus relaciones con el sionismo, la Declaración Balfour, 1917. Todavía estamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué dice la Declaración Balfour? Que el gobierno de Su Majestad Británica contempla favorablemente el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío y tendrá su mejor empeño en facilitar el logro de ese objetivo, entendiéndose claramente que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o de los derechos que gozan los judíos en otros países. Conclusión, le prometieron el mismo territorio al jerife de la Meca y a los judíos. Habrán escuchado la famosa máxima divide y reinarás, que es la que aplicó Inglaterra a lo largo de toda su historia. Acá ven una de las tantas manifestaciones políticas y públicas de la aplicación de esta máxima. Bueno, la Sociedad de las Naciones le otorga los mandatos a Francia en Siria y en Líbano, a Gran Bretaña en Palestina y la actual Jordania. Y acá vemos cómo empieza a aumentar la llegada de judíos a la actual Palestina. Habíamos dicho 20 kibutz o 20 granjas colectivas en 1900. Entre 1920 y 1939, la afluencia de más colonos judíos y el hecho de esta promesa ambivalente que ha hecho Inglaterra provoca el inicio de conflictos violentos en la región.
primero, por un lado, el enfrentamiento entre judíos y palestinos, recreación del famoso enfrentamiento con los filisteos, pero también enfrentamientos de los judíos contra el gobierno inglés. El territorio estaba siendo gobernado por los ingleses porque era un protectorado. Y de hecho se organizan 3 organizaciones subversivas o terroristas judías que atacan a los ingleses, tratando de que se puedan renunciar al protectorado para poder apoderarse del territorio y declarar su estado. Una de las organizaciones tenía una orientación propia de los judíos de Europa Oriental, que les recuerdo que en Europa Oriental, en Rusia, se había dado la Revolución Comunista en 1917. Entonces esta organización tenía una ideología socialista marxista. Había otra organización de ideología más occidental, liberal, capitalista. Entonces estas 2 organizaciones terroristas, aparte de combatir a los ingleses y combatir contra los palestinos, también combatían entre ellos. Esto les da una idea de lo que era la violencia desatada en este territorio en esta época. Durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial marca un alto en las hostilidades. Los judíos se dan cuenta que para obtener la independencia de su país necesitan el respaldo de Inglaterra y entonces colaboran activamente con los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Y colaboran integrando el ejército inglés, con lo cual, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones militares o de seguridad de los judíos en Israel tenían judíos que habían sido oficiales, suboficiales o soldados del ejército inglés y que tenían experiencia de guerra. Y con esta gente comienzan a organizar el ejército israelí, que sabían que iba a tener que enfrentar a los ejércitos árabes en el momento de la independencia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en general, la comunidad mundial comenzó a apoyar la idea de que los judíos debían tener su propio territorio. Aquí vemos cómo surge el Estado de Israel. Este es el plan de partición de las Naciones Unidas. Fíjense, lo que está en anaranjado lo proponen como territorio judío, con estos enclaves, y lo que está en anaranjado más fuerte es el Estado árabe palestino. Pero cuando vemos esto, en realidad le estaban dando la mayor parte del territorio a los judíos, que como población en ese lugar eran menos del 40% del total. Entonces ya de entrada este plan no fue aceptado por los árabes, no fue aceptado por los judíos. Esto es el Estado de Israel luego de la Primera y Segunda Guerra contra los árabes, y esto es el Estado de Israel en 1967, Tercera Guerra. Fíjense cómo ha ido expandiéndose totalmente el territorio controlado por Israel. Bueno, Israel festeja la resolución de la ONU aceptando crearlo como Estado, pero no acepta la partición territorial propuesta por la ONU, porque dice que es un territorio partido muy difícil de defender. Los árabes se quejaron porque al 67% de la población de Palestina árabe le daban el 20% de la tierra, y al 33%, la población judía, le daban el 80% de la tierra. La Liga Árabe rechazó frontalmente la partición. Gran Bretaña se niega a cumplir con el plan, dice que era inaceptable para ambos y anuncia su retiro del mandato. Tal fecha me voy y acá arréglense como puedan. Más o menos esa era la declaración de Gran Bretaña. Fíjense, esto era el territorio palestino en 1946. Lo verde, lo ocupado por los palestinos, y lo blanco, donde había asentamientos judíos. Bueno, a esta proporción de población le estaban asignando
A esto le daban todo esto. Lógicamente, provocó una reacción en contra. Estos son los que votaron a favor del Estado de Israel. A favor 58%, en contra 23%, abstenciones 18%. La Argentina se abstuvo en la ONU. Reconocimiento de Palestina en la ONU. A favor, verde oscuro. Los que aceptaban la existencia de una organización política palestina, pero autónoma, no independiente, digamos la OTAN, para expresarlo rápidamente, y los que se oponían a la creación del Estado Palestina, muy pocos. Es interesante ver la gran diferencia de apoyo que tuvo la creación del Estado de Palestina con respecto a la creación del Estado de Israel. Bueno, aquí vemos la Palestina actual con los emplazamientos que logran mantener. Cisjordania no pertenecía a Palestina, pertenecía a Jordania, y luego de la tercera guerra árabe-israelí, el rey de Jordania se la cede a la autoridad palestina con la condición de que todos los palestinos que se habían refugiado en Jordania producto de las guerras anteriores se fueran a vivir a Cisjordania. O sea, prefirió perder una parte de su territorio, pero lograr pacificar internamente su país. Y este territorio, la Franja de Gaza, tan nombrada y mencionada, el origen, el territorio que había quedado en manos de los filisteos. Bueno, y esto es el Estado de Israel legalmente reconocido al día de hoy, porque también Israel tiene ocupada la Franja de Gaza, parte de la Cisjordania, las alturas del Golán. Pero lo que se reconoce legalmente como Estado de Israel es esto que vemos acá. He tratado de resumir aproximadamente 4.800 años de historia en media hora. Espero haber sido lo más claro posible.